Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, restaurando vidas en Cristo en su sección Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos, linda mañana y gracias al Señor. Comenzamos nuestro día con la palabra del Señor. Amén. El Señor es maravilloso, Él es grande y nos permite el poder escudriñar las Escrituras. Quiero pedirle por favor que comparta este programa para que otras personas puedan tener la bendición de recibirla en sus hogares. Quiero llevarlo por favor a Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. El Señor estaba hablando muy fuerte en mi corazón y esta mañana el Señor me llevó de una escritura a otra. Y como sabemos, ya no es algo que podamos ocultar. La tierra, el mundo está lleno de tinieblas, está lleno de todo lo que el enemigo por todos estos años ha trabajado, pero todo está multiplicado, está incrementado. Y vemos pues ahorita en los últimos tiempos ya todo eso multiplicado, incrementado al punto que vemos que el tiempo está cerca. Pero vamos a Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Fíjese qué promesa, qué bendición y qué bendecidos somos. Muchas veces nosotros no meditamos y no analizamos realmente las grandes bendiciones que tenemos en el Señor, como el Señor ha amanecido sobre nosotros y cómo el Señor se manifiesta, su gloria se manifiesta por medio de nosotros. Y esa es una grande bendición que muchas veces nosotros no le damos importancia o no le damos el valor que necesita o que se merece. Pero fíjese, algo muy importante es ver que en estos tiempos finales en los que estamos, la oscuridad se ha multiplicado, las tinieblas han cubierto naciones, como dice acá en Isaías capítulo 60, versículo 2. Pero nosotros los creyentes somos los que llevamos la luz y somos los que resplandecemos. Pero fíjese la motivación del Señor acá en Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. El Señor nos está dando un mandato acá en Isaías capítulo 61, que nos levantemos, versículo 1, que nos levantemos y que resplandezcamos. Nosotros tenemos que portar y tenemos que mostrar esa luz del mundo que está lleno de tinieblas, que está en oscuridad completa y que naciones completas en estos tiempos se han cubrido por esa oscuridad de Satanás, mandada por Satanás con todas sus legiones. Y nosotros los creyentes somos los que estamos habilitados, capacitados y enviados para aportar esa luz del Señor y poder llevar un poco de luz o toda la luz a naciones completas, a ciudades completas, para que puedan recibir esa misericordia de parte de Dios y puedan ver. No podemos ver en tinieblas, ¿verdad? Estamos como cegados, no podemos ver, pero por medio de Jesucristo, esa luz llega al mundo. Esas naciones son hombres, las naciones son hechas por hombres y mujeres, por supuesto, y nosotros llevamos esa luz a ellos. Pero fíjese, el mandato del Señor, levántate, quiere decir que hemos estado sentados, hemos estado acomodados, no hemos estado activos en realmente el mandato que el Señor ha puesto en nosotros. Y fíjese que el propósito de dejarnos aquí sobre la tierra es precisamente para eso, para que brillemos y mostremos la luz del Señor que ha venido a nosotros gratuitamente, que ha sido un regalo de parte de Dios. Y es muy importante que nosotros meditemos en estos textos bíblicos para que nos demos cuenta realmente de nuestro propósito y el porqué de nosotros estar acá sobre la tierra. Y en estos tiempos finales en los que estamos, donde hay mucho gemir, hay mucho varón y hembra allá afuera en enfermedades, en tinieblas, que no saben qué hacer, no saben cómo salir de esas tinieblas.
nosotros somos los portadores de esa luz. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dice en el verso 1, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mire qué bendecidos estamos y qué bendición el poder nosotros activarnos y poder estar mostrando esa luz al mundo que está gimiendo, que está llorando y que está en completas tinieblas. Naciones completas, ciudades completas se han hundido en las tinieblas de Satanás. Y vamos a regresar siempre en Isaías capítulo 58, versículo 11, dice, Jehová te pastoreará siempre. Eso es para nosotros, el Señor. Esas son promesas de parte del Señor para nosotros los creyentes, como Él será nuestro pastor. Jehová te pastoreará siempre. Eso nos quiere decir que Él nos llevará de su mano, que Él nos guiará, que Él nos mostrará su camino. Y en las sequías saciará tu alma. Mire qué bendición, mire qué promesa las que tenemos de parte del Señor. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego. Mire qué importante. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero fíjese cómo leíamos en el capítulo 60 de Isaías, que nosotros debemos de resplandecer y que ha venido a nosotros su luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Y fíjese acá en Isaías capítulo 58, verso 11, nos compara con manantiales de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y dice que dará vigor a nuestros huesos, o sea, Él nos ha bendecido, nos ha hecho esos manantiales que damos a esos que están en sequía, a esos que están en tinieblas, como hablábamos del capítulo 60 de Isaías. Nosotros somos los que compartimos toda esa bendición con el mundo, para que el mundo no esté en oscuridad y no esté en sequía. Cuando nosotros pasamos la palabra del Señor, cuando nosotros mostramos a Cristo, la luz de Cristo, estas personas lo reciben, están en sequía y lo reciben como manantiales de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Fíjese qué bendición. Eso es lo que nosotros somos para el mundo. Nosotros somos como ejemplo para el mundo por medio de Jesucristo, por supuesto. No porque nosotros seamos mucho o porque seamos grandes, porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso nos hace ser ejemplo en este mundo, en esta tierra, y nos hace lucir diferente y mostrar al mundo realmente el camino y la forma de ir. En el verso 12, siempre de Isaías capítulo 58, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Mire qué lindo, mire cómo el Señor hablaba en mi corazón en varios versos, me mostraba ruinas antiguas. Por supuesto, estas son ruinas antiguas hablando espiritualmente. Lo que ha quedado, los pedazos que han quedado de realmente lo grande de Dios, lo bueno de Dios, realmente del conocimiento de Dios, porque realmente el evangelio de Dios está en ruinas, ha caído por pedazos, porque muchos de nosotros realmente no hemos seguido compartiendo el evangelio, y por eso hay muchos allá afuera que están en pedazos, en ruinas, y nosotros somos los encargados de edificar nuevamente esas ruinas. Y dice en el verso 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Esos cimientos de generación tiene que ser la palabra del Señor, tiene que ser el conocimiento del reino de Dios. Y fíjese que todo eso está en ruinas, ha decaído. Hay mucho pueblo allá afuera, mucho hombre, varón y hembra, que están en ruinas y que no tienen pero ni un poquito del conocimiento de la simiente de Dios, de los cimientos de Dios, que debe de ser la palabra del Señor, la palabra de vida, la palabra de fuerza y de poder que está en las Escrituras. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas
para habitar. Mire qué lindo, mire qué tremendo y qué precioso los nombres que el Señor ha dejado para nosotros, el encargo que el Señor ha dejado para nosotros, pero la bendición de lo que somos acá sobre la tierra. Y dice, y serás, y los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que seamos reparadores de los cimientos, de todo lo que se ha quebrado, que se ha arruinado espiritualmente hablando, de toda la palabra que ha salido del conocimiento del hombre, del conocimiento de la creación de Dios, y que seamos restaurador de calzadas para habitar. Esos cimientos son básicamente todo cimentado en la palabra del Señor, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos en estos tiempos, en estos momentos donde hay aflicción allá afuera y hay muchas tinieblas, que hablábamos en el capítulo 60 de Isaías. Hay mucha tiniebla. El mundo entero, ciudades completas están en tiniebla y están en ruinas. El evangelio para muchos se ha caído en pedazos y está en ruinas, está quebrantado. Y muchos no han tenido oportunidad de escuchar nada, no saben nada del Señor. Pero el Señor quiere que tú y yo seamos llamados reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Eso es lo que el Señor, así nos identifica el Señor a nosotros. Nosotros los creyentes, los que ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestro ser, eso es lo que nosotros somos aquí sobre la tierra. Y es por eso que el Señor ponía esto muy fuertemente en mi corazón y me llevaba de escritura en escritura. Yo decía, Señor, realmente sí, nosotros tenemos que restaurar esas ruinas que han quedado y edificarlas nuevamente, espiritualmente hablando, que es el evangelio de Dios, el evangelio del cielo, que tenemos que restaurarlo nuevamente y poner esas simientes con las escrituras, con la palabra del Señor, para que el pueblo pueda ser reedificado, que el hombre pueda levantarse y pueda escuchar la verdad, y su simiente la pueda tener basado en la palabra del Señor. Muy importante, esta mañana el Señor hablaba muy fuertemente a mi corazón. Isaías capítulo 61, versículo 4, nuevamente. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Fíjese que el Señor, mire, en la palabra del Señor hay muchas parábolas. Nosotros muchas veces no todas las identificamos como parábolas, sino que la parábola del sembrador, unas cuantas son las que nosotros identificamos como parábolas. Pero si usted se da cuenta acá, es como una parábola. El Señor a veces no habla directamente, pero ¿por qué? Porque tenemos que, con nuestros ojos espirituales, con el Espíritu Santo, identificar el significado y escudriñar para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restauran las ciudades arruinadas. ¿Quién arruina las ciudades? Las ciudades dijimos que son hombres, son realmente hechas por hombres. Una ciudad, si no hay ser humano, no sigue adelante, no edifica, no planta, nada. O sea que las ciudades son hombres. ¿Quiénes van a reparar todo eso? Restauran las ciudades arruinadas con la palabra del Señor. Cuando resplandecemos, como hablábamos en el capítulo 60 de Isaías, cuando nos levantamos y resplandecemos, porque ha venido a nosotros luz y la de gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros, nosotros somos los que restauramos esas ciudades completas que han sido destruidas al punto que están en ruinas. Esas ruinas son los pedazos que han quedado del conocimiento del reino de Dios, del conocimiento de la palabra del Señor, que es donde está la vida, que es donde está la luz, para que estas ciudades completas lleguen a luz y no sigan en tinieblas como están hasta ahorita, y más ahorita en estos últimos tiempos. Reedificarán las ruinas antiguas
y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Fíjese que han quedado escombros, porque en lo espiritual las personas están muy pobres, no quieren recibir nada del Señor, no han querido, y por muchos años esto ha venido caminando. Y fíjese que si vamos acá, esto lo leíamos en el verso 4 de Isaías 61, pero si empezamos en el verso 1, veamos lo que dice. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahí es a cómo Jehová ungió a Jesucristo, y es lo que Jesucristo ha venido a hacer. Y en el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es lo que dice antes de llegar al verso 4. Se da cuenta cómo es algo espiritual, esas ruinas, esos pedazos que han quedado, y es nuestro deber, lo que el Señor nos ha mandado a hacer, a dar esa buena nueva, a restaurar a estas personas para que puedan volver a ser árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria de Dios. Es muy importante que analicemos en esta escritura y que veamos lo que el Señor nos quiere decir, que reedifiquemos las ruinas antiguas, que reedifiquemos el evangelio de Dios, que compartamos el reino de Dios, que compartamos la palabra del Señor, que nos levantemos y que brillemos para que esas ruinas puedan ser nuevamente estructuradas y puedan ser nuevamente edificadas y puedan lucir bien nuevamente, puedan ser restauradas. Ya ve que el Señor nos dijo que éramos reparadores de portillos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, y mire qué bendición, qué posición en la que nosotros estamos en el Señor. En Isaías capítulo 30, versículo 9, vamos a ver desde el verso 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, para que quede hasta en los últimos tiempos, porque el Señor sabía que lo iba a necesitar en estos últimos tiempos en los que usted y yo estamos viviendo ahorita. Y para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Ahora vamos a leer en el verso 9, Isaías capítulo 30, verso 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Mire qué tremendo. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decinos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Así anda el pueblo ahorita. Esas son las tinieblas que hablaba en el capítulo 60 del libro de Isaías. El mundo está en tinieblas, están escuchando las mentiras, están hablando mentiras y están escuchando doctrinas que no son de Dios, que no son realmente basadas en la palabra del Señor. Dejad el camino, apartaos de la senda. El mundo se ha apartado de la senda de Dios. Esto lo podemos ver en el mundo ahorita en estos tiempos. Dejad el camino, apartados de la senda. Quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Mire qué tremendo. Quitad a Dios de nuestra presencia. Quitadlo de nuestro camino. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Mire lo que dice ahora. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina.
nuevamente. ¿Se da cuenta cómo es algo espiritual? Cómo el Señor habla de ruinas en forma espiritual, que representa el quebrantamiento al conocimiento de Dios, el quebrantamiento al conocimiento de la palabra, el quebrantamiento a estar en el reino de Dios. Entonces es muy importante que pongamos atención a esta escritura, porque nosotros los creyentes, los que tenemos a Jesucristo, los que portamos a Jesucristo, los que portamos a todo lado donde vamos el Espíritu Santo, somos los reparadores de esas ruinas en los que las personas, los hombres, el ser humano está ahorita allá afuera, están en ruinas, han quebrantado totalmente su relación con Dios y necesita ser reedificado, reparado. ¿Y quiénes son los que están encargados de eso? Usted y yo que me está escuchando. Por tanto, ¿o será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente? Usted no me dejará mentir. Pues nosotros vemos muchas veces el que está allá afuera y está gozándose, no quiere nada con Dios, no quiere escuchar nada del Señor y está rebelde con el Señor y cree que hay un Dios y de repente, ¡pum!, vemos la caída, llega repentinamente, pero por ese quebrantamiento, por esa ruina que hay en su vida, que son pedazos del conocimiento y del temor de Dios. No quieren nada con el Señor, por lo tanto están amenazados a que esa grieta que está en esa pared llegue y en cualquier momento haya un bajón repentino que destruye. Leámoslo nuevamente. Por tanto, ¿o será este pecado como grieta que amenaza ruina? Una ruina ya está en mala condición, y si tiene una grieta, en cualquier momento va a caer esa pared, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Mire qué tremendo, mire qué bendición la que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos las promesas de Dios, la bendición de Dios. El Señor siempre está con nosotros, siempre está ayudándonos, siempre está ayudándonos a mejorar y siempre está añadiendo a nuestras vidas. Pero cuando estamos en ruinas en el Evangelio de Dios, cuando estamos en ruinas en el conocimiento del poder de Dios, de la palabra del Señor, de la paz y el gozo del Señor, de toda la bendición que hay en el Señor, esta es la amenaza de la persona que está en ruinas con el Señor. No hay bendición en su vida y por lo tanto cuya caída viene súbita y repentinamente, dice la palabra. Pero en estos tiempos en los que estamos, nosotros debemos de ser esos que edifican, esos reparadores de portillo, como nos decía el Señor en su palabra, que somos reparadores, restauradores de portillos. Ese es nuestro trabajo, esta es nuestra posición acá sobre la tierra. Mire qué bendecidos somos, pero tomémoslo en serio, que eso es lo que el Señor ha dejado para nosotros, el encargo que el Señor ha dejado para nosotros, y seamos diligentes con lo que el Señor quiere que hagamos. En el Salmo 90 capítulo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es muy importante que le pidamos al Señor por sabiduría, especialmente en estos últimos tiempos donde la maldad se ha multiplicado, donde leíamos en capítulo 60 de Isaías, de las tinieblas que han cubierto ciudades completas, naciones completas. Entonces nosotros le pedimos sabiduría al Señor para acá, para mostrar esa luz al mundo, para mostrar y ser reparadores de portillos, restauradores de esas ruinas espirituales en los que el pueblo, el mundo está, y tienen que ser reparados y tienen que ser restaurados. Al momento de conocer a Jesucristo, de levantarse y recibir a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, van a reparar, restaurar esas ruinas que están quebrantadas, a punto de repentinamente totalmente caer.
En el verso 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Mire, sea tu obra, sea tu gloria, tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Que el Señor nos dé sabiduría. Pidámosle sabiduría. Algo muy importante, en Romanos 8:19 dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este aguardar significa el ver. El mundo quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuál es esta manifestación? Ese testimonio. Ellos quieren ver nuestras acciones, quieren ver el poder de Dios por medio de nosotros. Entonces, nosotros seamos esos reparadores de portillos, seamos esos reparadores de ruinas que el Señor está diciendo acá en su palabra, para que todo aquel que anda perdido, que está en ruinas, espiritualmente hablando, que está en ruinas en el reino de Dios, pueda reparar sus paredes, pueda reparar sus cimientos, y que sus cimientos, su fundación, sea basado en la palabra del Señor. Tanto va para nosotros como aquel que está allá afuera gimiendo, que necesita. Seamos nosotros, veamos Romanos 8:9 y veamos ese anhelo en el mundo de ver la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, entonces hagámoslo. En primera de Juan capítulo 1, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay tinieblas en Dios. Entonces, si el mundo, naciones completas, ciudades completas están en tinieblas, quiere decir que están en tinieblas porque no están con Dios, no tienen a Dios, porque en Dios no hay tinieblas. Por lo tanto, lo que va a remover todas esas tinieblas es la manifestación de los hijos de Dios, testificando, compartiendo, obrando por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesús, reprendiendo demonios, atando demonios. Ellos van a ver la manifestación de Dios por medio de nosotros. Por lo tanto, sus ruinas van a ser reparadas, sus cimientos van a ser hechos nuevos en base a la palabra del Señor. ¡Qué bendición! Ha sido un honor para mí el poder traer esto que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Yo espero que le haya servido de algo. Y si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y su Señor, yo quiero pedirle esta mañana que repita después de mí esta oración, para que usted pueda venir a ser parte de la familia de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que si confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces seremos salvos y hacemos una reservación en los cielos. Repita después de mí, por favor. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste por mí en la cruz. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bendiciones para todos. Gracias por haber hecho esta oración. Bienvenido a la familia de Dios. Mire qué bendición. Estas ruinas se están reparando y el Señor viene con su luz a remover todas esas tinieblas que habían venido a su vida. Que el Señor les bendiga y será hasta mañana. Bendiciones.